Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos a través de este medio y deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Pues un gusto saludarlos nuevamente después de casi 2 meses que por ahí tuvimos fuera los programas en atención a lo que nos decía por ahí nuestro señor cura. Y bueno, no con esto quiero decir que ya estamos retomando nuestras clases, por supuesto que no. Seguimos en obediencia al señor cura. Él dirá en qué momento oportuno continuamos con las clases de Sagrada Escritura que veníamos llevando. Hoy quiero compartirles sobre todo un tema particular que tiene que ver con la figura de San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Yo creo que a lo largo de nuestro estudio de Sagrada Escritura, nosotros ya hemos venido conociendo a diversos personajes y que de alguna manera estos personajes siempre han tenido un hilo conductor, puesto que todos ellos han sido colaboradores en un plan salvífico. En ese sentido y en ese orden de ideas, la Iglesia cristiana, sobre todo la Iglesia cristiana católica, a lo largo de su historia, nos ha propuesto y nos ha presentado tanto a hombres y mujeres que hoy llamamos gustosamente santos. Y la Iglesia como madre nos los presenta o nos los propone como modelos a seguir. En ese sentido, San José no puede pasar desapercibido. Es por ello que el Papa Francisco nos sorprendió en este 8 de diciembre pasado y proclama de manera casi inmediata un año jubilar en torno a la figura de San José. Nótese cómo anteriormente en los diversos años eclesiales siempre previamente se nos avisaba del año, cómo se iba a denominar. Por ejemplo, el año de la misericordia. Ustedes se acordarán de aquel año de la misericordia, donde incluso hubo toda una preparación previa. Incluso vinieron sacerdotes expertos a catequizar a los demás sacerdotes para llevar a cabo esa bula, ¿no? Misericordiae Vultus, se han de acordar ustedes. Sin embargo, en esta ocasión el Papa, de manera sorpresiva, sorprende al mundo católico y nos propone que del 8 de diciembre del 8 de diciembre del 2020 al 2021, todo este año jubilar estará consagrado a San José. Claro, motivado por lo que su antecesor hizo. Aquí tengo a la mano lo que es el documento. El documento se llama, para que tú lo puedas descargar o lo puedas ver, Patris Corde, es decir, corazón de padre, ¿no? Se podría interpretar ya en español. Entonces, en este documento, el Papa nos dice el por qué determinó dedicar este año jubilar a San José. Voy a leerles nada más un extracto porque no quiero limitarlos, no quiero quitarles la oportunidad de que tú lo leas en tu casa de manera puntual y con calma. Sin embargo, les voy a leer nada más este párrafo. Dice: por eso, al cumplirse 150 años de que el beato Pío IX o Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica. O sea, nota importante, estamos cumpliendo el 8 de diciembre, se cumplió, el 8 de diciembre del 2020, se cumplieron 150 años en que el Papa en turno, Pío IX, declaró solemnemente a San José como patrono de la Iglesia Católica. Nota importante, habrá que decir que el culto a San José pues es tardío, estaríamos hablando del siglo IX después de Cristo. Prácticamente es cuando se empieza a venerar a esta figura tan importante dentro del cristianismo católico, insisto.
¿Qué más dice aquí el documento? Dice: quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, que en este caso es San José, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diario y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. ¿A quiénes está haciendo referencia? El Papa, médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes religiosos y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Hasta ahí el documento. Yo no les quiero quitar la oportunidad que lo lean. Ahí el Papa nos está diciendo cuál fue su motivación para dedicar este entero 2021 a la figura de San José. San José que realmente pues no dijo mucho. Si nos atenemos a la Sagrada Escritura, híjole, si acaso lo que dijo José en el momento en que Jesús ha sido presentado, pónganle el nombre de Jesús. O sea, realmente no tenemos mucha información de José, hablando en campo bíblico, pero no por ello deja de ser importante. Voy a poner un ejemplo. Yo no tengo un libro que hable de mi padre, de mi papá biológico, vamos. Yo no tengo un libro que me hable de él. Sin embargo, eso no deja que para mí sea importante mi padre, como tu papá o como tu mamá, según sea el caso. Nosotros vemos entonces a un José en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a un José prácticamente discreto. No dijo mucho, pero hizo bastante. Hizo bastante. Porque el Papa Francisco, en este documento, nos está proponiendo las virtudes de este gran santo, que de pronto, ha quedado como rezagado. Yo creo que por eso el Papa quiere reavivar la fe en este gran santo, que no porque no dijo nada, no quiere decir que no haya hecho nada, porque pasa desapercibido, pero hizo mucho San José, pero mucho que hizo. En la cultura judía, por ejemplo, para los que hemos tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, cuando empieza el Shabbat, por ejemplo, viernes 7 de la tarde, por ahí, es un espectáculo, por así decirlo, ver cómo se abarrota el Muro de los Lamentos de hombres judíos, padres de familia, con sus hijos judíos varones. Y todos al unísono frente al Muro de los Lamentos, haciendo sus respectivas oraciones, sus gesticulaciones. Y no escapa a la vista ver a un niño judío ver lo que está haciendo el papá. Porque en la cultura judía es el papá el centro de atención en la familia. Es el papá el que enseña al hijo. Yo creo que esto nos ha quedado claro cuando estudiamos esa materia de la cultura de la Biblia. Así pues, en este sentido, o en este orden de ideas,
en verdad que José hizo muchísimo, pero repito, ha quedado como un tanto olvidado. Por eso el Papa está haciendo un comparativo. Dice que en este tiempo de pandemia, donde no nos hemos percatado de la gente que está detrás haciendo mucho, que están al frente de la batalla, como son los médicos, enfermeros, enfermeras, pero también quienes están detrás para que tú puedas tener un alimento oportuno, quienes están detrás para cuidar de nuestra seguridad, que siguen al frente, y que de pronto nosotros por renegar y renegar ni siquiera somos o nos acordamos de pedir por ellos, por ejemplo. Es a lo que se refiere el Papa. Así pues, en esta primera sesión, yo quiero fijarme precisamente en el por qué, en este caso el Papa Pío IX, no el Papa Francisco, el Papa Pío IX, que fue el que pone las bases con relación a la figura de San José. Yo quiero fijarme en el por qué el Papa nos propuso a San José como modelo de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Esto es lo que vamos a ver, por supuesto, en esta primera sesión. Y naturalmente, porque tiene que ser así, vamos a remitirnos a la Sagrada Escritura. Yo sé que, como dice el Evangelio, estoy hablando a sabios, no estoy hablando a sabios ni a entendidos, sino a humildes, sencillos de corazón, que van a captar el mensaje de inmediato, que no van a hacer cuestionamientos de que si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Confío en su inteligencia, confío en el Espíritu Santo, dador de vida, que cada uno de nosotros tenemos porque hemos sido bautizados en ese mismo Espíritu, que vamos a discernir y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente este gran santo merece nuestra atención, nuestro respeto y nuestra devoción, por si es que lo habíamos tenido por ahí rezagado. Pues bien, ya me alargué mucho en esta introducción, pero vamos a entrar en materia, vamos a ver en base a la Biblia lo que pudo haber considerado el Papa para declararlo a San José como patrono universal de la Iglesia. Y para ello voy al Evangelio según San Mateo. Voy a Mateo porque no porque sea el más antiguo, ya lo tenemos bien claro nosotros, sino porque el que como que amplía un poquito más, por así decir, la biografía de Jesús. Ya sabemos perfectamente bien que el primer evangelio que se escribió es Marcos, pero Marcos arranca con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Para Marcos podría parecer que no le interesa qué hizo Jesús antes de ser bautizado, incluso parece como que no le llama o no le interesa, por así decirlo, la infancia de Jesús. Entonces tenemos que pasar definitivamente al Evangelio de Mateo. Y en el capítulo primero, versículos del 18 en adelante, voy a leer por favor este texto, tú lo puedes ver también en tu Biblia, dice así: el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo.
dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Me brinco al versículo 24. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Bueno, pues independientemente del calificativo que está dando aquí la Sagrada Escritura, porque dice que era un hombre justo, yo creo que salta a la vista la prontitud de José. Es decir, salta a la vista la obediencia de éste, que a pesar de los pesares, no piensa para sí. No es capaz de decir, bueno, ¿yo por qué voy a aceptar una responsabilidad que no es mía? Sin embargo, José acepta de manera voluntaria un deber, una responsabilidad que a él no le correspondía. Entonces yo quiero pensar que a través de este relato no le fue difícil al Papa Pío IX ver una virtud que hoy falta dentro del cristianismo y sobre todo católico. Enfatizo, ¿qué es lo que le falta al cristianismo católico? Obediencia. Obediencia. Porque vamos siendo sinceros. Es cierto que esta pandemia ya ha tocado a más de alguno de nosotros su puerta. Ya, por lo menos a estas alturas, algún miembro de nuestra familia, directa o indirecta, ya le afecta. Y algunos de manera lamentable. Otros no pasó del susto, pero ya nos llegó. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice un dicho, y dice bien, que desde que se inventaron los pretextos, pues se acabaron por ahí los tontos, ¿verdad? Porque nosotros inmediatamente empezamos a echar culpas. Es que el gobierno federal, es que el gobierno estatal, es que el gobierno municipal. Y yo siempre les he dicho que un verdadero cristiano es un verdadero ciudadano. Así que si esta pandemia ya ha tocado a nuestras puertas, es porque precisamente hubo alguna desobediencia, lamentablemente. Es decir, nos descuidamos, nos relajamos, y ahí está el problema, que para muchos, repito, es lamentable, y Dios les dé la fortaleza para superar esa pérdida. Por lo tanto, la primera virtud que podemos destacar aquí es la obediencia. Porque si nosotros como Iglesia Cristiana Católica nos ajustamos y obedecemos a la voluntad de Dios, créanme, no nos meteríamos en tantos líos, en tantos problemas. Y se los digo por experiencia. Si nosotros nos alejamos poquito que te alejes de la voluntad de Dios para hacer tu santa voluntad, lo vamos a pagar muy caro, incluso con creces. Por eso
tratemos en la medida de lo posible volver la cara a este gran santo y fijarnos precisamente en lo que hizo, no tanto en lo que dijo, porque realmente él no está diciendo nada, pero está actuando. Y eso es lo que hace a las personas extraordinarias, la acción, cuando entramos precisamente a hacer algo que cambie. Eso es lo importante. Entonces, pues, insisto, esta primera virtud que yo encuentro en este texto que les acabo de leer es la obediencia. Pero esa obediencia que le viene a José es una obediencia que emana de una fe que tiene en Dios. Porque si José no tuviera fe, si José no creyera en Dios, simple y sencillamente la historia de la salvación sería otra. Pero no perdamos de vista que José es un judío. Y como lo narra la Biblia, dice que es justo. Y podríamos interpretar la palabra justo, según la Biblia, como alguien temeroso de Dios. Temeroso no en el sentido que le teme a Dios por lo que le pueda hacer Dios, no. Un temeroso de Dios es aquel que acata la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Porque yo no me explico la actitud de José. Si él dice para sus adentros, voy a dejar a esta mujer, es lo más conveniente. Incluso ahí encontramos ya un hombre bueno, bondadoso, porque la ley judía le daba todo el derecho a José de denunciar a María y que la lapidaran. Pero vemos a un hombre bondadoso que es capaz de echarse la culpa. Hay una canción mexicana, no sé, pero se me vino ahorita a la mente, que dice: cúbrete tú la espalda con mi dolor. José de alguna manera asume la responsabilidad y dice: bueno, pues mejor la dejo, no la denuncio, que viva su vida feliz. Me falló, pero yo no voy a decir nada. Es decir, se aguantó. Pero nadie le estaba diciendo: no, aguántate, no. Es un hombre de fe. Es un hombre que cree en Dios. Y un hombre que cree en Dios es un hombre de fe. Y es un hombre de piedad, es un hombre de bondad, es un hombre de amor. Amor por los demás. Ama a su prójimo. Y su prójimo en ese momento es María. Por eso no la denuncia. Porque como él es judío, sabe perfectamente bien que esa ley es drástica, tal vez injusta. Por eso no quiere denunciarla. Pero me remito a esta virtud que quiero recalcar, la fe de este hombre. Porque él cree en Dios y se somete a la voluntad de Dios a través de la visión de este ángel. Él sabe perfectamente bien que no es el ángel, es Dios. Dios que le habla a través de este personaje. Y entonces José, que cree en Dios, no tiene ninguna dificultad en aceptarlo. Esto es lo que hace extraordinario a este personaje. Es por ello que entonces el Papa Pío IX y el Papa Francisco, que coincide con el Papa Pío IX, dicen: Dios, en este momento que estamos viviendo,
en este momento histórico que estamos viviendo, en esta pandemia COVID-19, necesitamos afianzarnos, agarrarnos de alguien que tenga mucha fe y que sea modelo para nosotros. Alguien que vivió una situación tal vez similar. Y qué mejor propuesta que San José. Sin hacer de lado a Dios, por supuesto. Pero José es un modelo para nosotros. Y María y los demás santos, claro que sí. Pero hoy la Iglesia Universal Católica se ha centrado en la figura de José. Aquí el Papa, por ejemplo, en el documento nos propone a un José como un padre muy amado. Por supuesto, es obvio, imagínate a María, la angustia de esta jovencita al saberse embarazada, que no es de su prometido, porque es una mujer judía. Ella sabía perfectamente bien cuál era su destino. Y cuando José le dice, María, no te preocupes, no hay problema, yo voy a sacar adelante, te voy a sacar adelante con todo y tu hijo. Dime si no es para admirarlo, dime si no es para amarlo. Por eso dice el primer calificativo del Papa en este documento, José como un padre muy amado, en primer lugar, por María, porque le brinda su protección. En segundo lugar, por su hijo. Acuérdense que dice un dicho y dice bien, no aplica aquí, pero yo creo que más de algunos de nosotros nos hemos enterado de estos casos. No es padre el que engendra, es padre el que cría. Yo me he encontrado con muchos casos donde alguien, un hombre particular, se hizo responsable de un niño o una niña que ya traía ahora la que es su esposa. ¿Y qué recibe este hombre de esta mujer y de este niño o de esta niña si no es una admiración, un agradecimiento? Si nosotros cuando nos enteramos de este caso inmediatamente decimos, bueno, digo, qué admirable, ¿no? Posiblemente yo no lo haría, qué sé yo, pero él asume la responsabilidad. ¿Qué más cuando hay quienes dicen, yo le doy mi apellido? Oye, pues eso es digno de admiración, ¿no? Claro, siempre y cuando nazca desde el fondo, ¿no? Entonces, por eso el Papa propone a José como un padre muy, muy amado. Por supuesto, en una castidad, María ama a José, José ama a María. ¿Tú crees que Jesús, porque en él hay dos naturalezas, tú crees que Jesús en algún momento dado, no se daría cuenta de que su padre no era José? Claro que sí. ¿Y qué haría Jesús? Como tú no eres mi papá, discúlpame, pero no te voy a obedecer. Por supuesto que no. Razón de más para admirar a su padre adoptivo, amar a su padre adoptivo. Miren, les voy a comentar esta anécdota. Está en un libro apócrifo, no recuerdo en cuál. Voy a darme la tarea de buscarlo, pero cuando lo leí se me quedó bien grabada esta imagen. El tránsito de San José. Dice ahí el texto, no recuerdo cuándo, tendría que buscarlo, pero me acuerdo, se lo cito de memoria, que cuando José murió, venía la muerte, por José, por supuesto, y Jesús se paró a la entrada de la casa y que le dijo a la muerte,
tú aquí no entras. Cuando yo leí ese texto me conmoví tanto, porque yo vi ahí a un Jesús que amaba a su Padre adoptivo, y lo amaba tanto que no quería que pasara precisamente por la corrupción humana. Eso me llenó de admiración, más todavía hacia la persona de Jesucristo. Porque por supuesto que amaba a José, por supuesto que lo amaba, por supuesto que lo respetaba. ¿Y qué decir de la sociedad tan cerrada en aquella época? Yo creo que definitivamente la sociedad, los vecinos de José, en cierta medida también lo respetaban por esa acción que hizo. No lo dice el texto, claro, repito, no lo dice aquí. Pero basta con tener un poquito de fe para darnos cuenta que sí, efectivamente, José no dijo nada, pero hizo mucho. Hizo muchísimo. ¿Y por qué lo hizo? Porque es un hombre obediente y es un hombre con mucha fe en Dios. Y eso es lo que a nosotros ahorita nos puede estar como faltando, la fe. Porque hay que decirlo con toda franqueza, compañeros. Es una incongruencia de pronto que en ciertos lugares no se contagia uno y en supuestos lugares sí se contagia uno. Se los digo con toda franqueza y se los digo desde mi punto muy personal y particular. Yo que ando, como les he dicho, por la situación ando de taxi Uber. Entonces a mí me parece una incongruencia que digan que en un templo, en una parroquia, te vas a infectar o a contagiar. Cuando yo he ido a misa, últimamente no, porque no se da, pero yo la última vez que participé de la Sagrada Eucaristía fue en el Templo de la Merced. Antes de empezar a trabajar, yo llego tempranito ahí a misa. 2 personas en cada banca, casi hasta 2 metros de distancia, con todas las medidas sanitarias. Oye, y me toca ver, por ejemplo, una ruta que circula por aquí, por mi barrio, la ruta 55 o la ruta 380 en la mañana, o la ruta 646, que va atestada de gente, que va así de lleno. Y siempre me pregunto, ¿acaso ahí no se contagia la gente? Entonces, ¿por qué dices que en un templo? ¿Por qué dices que en una parroquia? ¿Por qué? ¿No será acaso que lo que se está buscando es que el pueblo poco a poquito vaya perdiendo la fe? Hay que ser analistas, compañeros. Por eso yo propongo que en estos pequeños temitas que voy a ir dando con relación a la figura de José, nos fijemos en su fe, en la fe que tiene este hombre, en Dios sobre todo. No perdamos la fe, porque si la perdemos ya estamos fritos. Si José hubiera perdido la fe, repito, si José hubiera perdido la fe, la historia de la salvación sería otra. Sin embargo, por fe en Dios, le cree al ángel lo que le dijo en un sueño. Por eso, de manera chusca, yo les dije en una ocasión, díganme, ¿qué creen ustedes que hizo José a la mañana siguiente? Porque un día antes pensaba abandonar a María en secreto,
Pero en la noche tuvo el sueño, el ángel le dice, ¿qué hizo José el día siguiente? ¿Qué hizo? Llevarle el desayuno a la cama a María. Ten, aquí está el desayuno, mujer. Y sí tuve este pensamiento vago, pero hoy te digo que no será así, porque creo en Dios. Y si Dios quiere que yo vaya en contra de mi orgullo como hombre, lo voy a hacer. Y te voy a cuidar a ti y voy a cuidar a ese niño, con mi vida de ser posible. Eso me imagino yo que le dijo José. Entonces, compañeros, vámonos fijando más en este gran santo. Vamos tratando de imitar esas virtudes, porque son muchas. Aquí solamente me estoy fijando en dos: la obediencia y la fe de este hombre. Fijémonos pues en estas dos virtudes de San José y pongámoslas en práctica para tratar no de cambiar al mundo, de cambiar yo. Siempre insistiré en que la conversión es de adentro hacia afuera. Que sirvan estas reflexiones como para evaluar mi cristianismo. ¿En qué nivel va? ¿Realmente estoy siendo obediente a la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy viviendo mi fe al máximo? ¿O es que acaso ya estoy empezando a pensar que no conviene ir a la iglesia porque me va a pasar algo? Analicemos el punto. Porque si te preguntas, para José, ¿fue difícil tomar una decisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Definitivamente debió haber sido muy difícil tomar una decisión. Y sin embargo dijo, como decimos nosotros, me la voy a jugar. Compañeros, en verdad, vamos reconociendo nuestras debilidades y vamos fortaleciendo nuestra fe. Vamos creyéndole más a Dios. Vamos amando más a Dios. Vamos entregándonos más a Dios. Para que así, como José lo logró, podamos estar del otro lado. Podamos llegar algún día a la presencia de nuestro Señor y podamos decirle con toda franqueza, Señor, hice tu voluntad. Me desgasté por vivir tu evangelio. Busqué por todos los medios posibles de hacer tu santa voluntad. Y heme aquí. Pero eso empieza desde hoy. Por no decir que desde ayer, pero empieza desde hoy. Hagamos pues la voluntad de Dios, como Dios quiere, como quiere y cuando Él quiere. Porque de no ser así, podríamos estarla pasando mal. Se los digo por experiencia. Yo me encomiendo a sus oraciones, cuenten con las mías, pero sí necesito mucho de su oración por mí. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y Dios mediante, el próximo miércoles haremos otra reflexión en torno a la figura de San José. No me despido pues, vamos a hacer nuestra oración, decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.